no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Hermanos, estos días estamos comenzando nuestro estudio aquí, en estos encuentros en San Mateo capítulo 4, versículo 23 y 24. Y de aquí sacamos la inspiración y vemos otros textos. Dice así: recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Entonces, Él es el mismo ayer, hoy y eternamente. Él todavía quiere enseñarnos, predicar, y eso debemos hacerlo en su nombre, y sanarnos, y debemos usar su autoridad. Él sanaba todas las enfermedades y tormentos. Estos días Dios me ha dado un entendimiento sobre el significado espiritual de algunas molestias. Ya hemos visto varias. Por ejemplo, hoy quiero hablarles sobre la sanación de la sordera de la indiferencia, que es algo que sucede con la mayoría de los cristianos. Estamos llegando a la cantidad de 1.000 millones de evangélicos. Tardamos 2.000 años para llegar a esa cantidad, que es fantástica. El mundo tiene 6.000 millones y medio de personas, 6.000 millones y medio. De cada 6, uno ya es de Jesús, faltan 5. Ahora, si nosotros tomamos conciencia de lo que dijo Jesús, dentro de 1 año, 2 años, se convertiría en 2.000 millones más. Bastaría que cada uno de nosotros lleváramos a una persona a Jesús. Después de un tiempo llevaría a otro y un día no habría nadie más para el diablo. Nosotros no predicamos ni en contra ni a favor de la religión. No es nuestro propósito. Yo estoy haciendo lo que Jesús ordenó. Y yo le pregunto, ¿usted hizo su parte? Vamos a San Mateo capítulo 28. Y veremos lo que dijo Jesús, empezando en el versículo 16. Es el último capítulo de San Mateo. El apóstol Pablo dice que 500 personas participaron de ese día. Así está escrito, versículo 16, San Mateo 28. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Veamos algo en el versículo 17. Es medio difícil de entender. Mandó que los discípulos fueran a Galilea y los 11 fueron. Pablo dice que unas 500 personas estuvieron ese día. Cuando ellos vinieron a Jesús, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Lamentablemente los hay en el pueblo de Dios. Puede tener el grupo más selecto, dedicado a Dios, el enemigo siempre logra contaminar a algunas personas. Fue el mayor encuentro. Jesús iba a volver para los cielos como volvió para los cielos. Fue llevado delante de todos, lo vieron, pero hubo gente que dudó. Lamentablemente siempre habrá esas personas que oyendo hablar de Jesús, que dijo lo que sucedería y que sucedió, y dudaron. Jesús se acercó a ellos y les dijo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces la iglesia tiene que meditar en eso. No puede haber un obstáculo que pueda detener a la iglesia de Jesús. Él mismo lo dijo:
edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no la dominarán. La iglesia tiene que avanzar. Si Él tiene toda esa potestad, y por eso lo dice aquí, nosotros debemos reivindicar esa potestad. Dios, necesitamos que nos abras las puertas, que tú, Señor, hagas que el mensaje fluya, que tú, Señor, nos unjas para que tengamos éxito en la caminata. No es una competición. Es muy bueno decir que hay 1.000 millones de salvos, pero los otros 5 y poco, si se mueren, se van a la perdición. Y nadie debería perderse. Cuando alguien fallece sin Jesús, y puede ser su hijo amado, su padre amado, su madrecita querida, su hermanito de corazón, se irá para la eternidad perdido. Nunca más él tendrá una oportunidad. Eso es algo muy serio. Siempre que hablo sobre eso digo, si le dijeran que están por secuestrarlo, dejarlo en la selva, 15 días atado, y estando atado usted tendría que hacer sus necesidades, se le subirían las hormigas, las víboras, podrían picarlo, la lluvia, sol, frío, todo. Doctor, yo iría a dormir dentro de la comisaría para que nadie me encuentre, en el piso de la comisaría. Muy bien. Pero allá no serán 15 días, será toda la eternidad. ¿Y quién estaba atado al árbol? Eso es un paraíso comparándolo con aquello. Al alejarse de Dios, pero no lo estamos teniendo en cuenta. Es necesario que Dios sane la sordera de la indiferencia en el corazón de mucha gente. ¿Qué ha hecho usted por sus amigos, por su familia? ¿Ya se tomó un día para orar por las personas que actúan de forma irracional, sucia? ¿O usted solo los condena? ¿Ya hizo algún ayuno a favor de esas personas? Hermano, es necesario. Si el Espíritu de Dios está dentro de usted, Él lo toca y usted debe responder a ese toque. Vamos ahora a la novela de la vida real. Frederico conoció a Michelle en la agencia bancaria en la que ambos trabajaban. Su interés por ella fue inmediato. Cuando conocí a Michelle, yo enfrentaba algunos problemas de salud, depresión, síndrome de pánico, perdía mucho peso, no lograba comer. Y luego que llegó a la agencia, ya había un interés entre nosotros, ¿sí? Yo no era evangélico, ella era evangélica, frecuentaba la iglesia de la Gracia. Nosotros empezamos a conversar y surgió un interés de las dos partes. Y él estaba pasando por unos problemas difíciles de salud en esa época. Sufría el síndrome de pánico. Estaba muy delgado y empezamos a conversar, salimos a almorzar. Y yo le dije que era evangélica, le dije que estaba en la iglesia de la Gracia. Y él empezó a acompañarme y después siguió frecuentando. Después él se curó del síndrome de pánico y todo. Frederico participó de un concurso interno en el banco y obtuvo el primer lugar. Pero en las entrevistas, en el momento de realmente conseguir las vacantes para el puesto de trabajo, ellos eligieron a otras personas que participaban de las entrevistas conmigo. Y en las 2 veces que hubo esa entrevista, ellos eligieron a otras personas. Y después de unos 4 o 5 meses que yo ya iba a la iglesia, en una Santa Cena, ella fue a hacer una ofrenda. El pastor de la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Curitiba le reveló a Michelle que Frederico tenía una gran bendición para recibir. Cuando ella fue a buscar ese sobre, yo vi que él le había dicho algo a ella en el oído. Y cuando ella volvió, ella me contó que él le había dicho que había una bendición para mí. Me llamaron para avisarme que abrieron una vacante y que no habría entrevista, pues la vacante era mía en esa función a la que yo estaba postulando. Al estar en esa nueva función duplicaron mi sueldo. El hecho de que no hubo entrevista, el hecho de que dijeran simplemente que la vacante era mía, había algo que no era natural, ¿sí? Después de eso me bauticé. Y luego se lo presenté al pastor de la fe y le dije al pastor que nosotros queríamos casarnos, pero queríamos hacerlo por ante la palabra, y él oró. Dijo que nos quedáramos en oración, que él oraría por nosotros. En enero del 2008, Michelle y Frederico se casaron en la ciudad de Curitiba, en Paraná.
A los 6 meses nos decidimos, hicimos todo, organizamos todo. Dios estaba al frente de todo. Y poco después que nos casamos, ella empezó a presionarme para que volviera a cursar italiano, porque no sabes si pueden surgir oportunidades y eso te puede ayudar en el futuro. 3 meses después que empecé a hacer el curso, surgió un concurso en el Consulado de Italia aquí en Curitiba y decidí hacer el concurso. Y fui uno de los candidatos seleccionados. Y eso fue realmente Dios que le mostraba una vez más que estaba con nosotros. Actualmente ya tengo 1 año y 2 meses que trabajo en el Consulado de Italia. Mi salario aumentó, mi carga horaria disminuyó. Conseguimos comprar un departamento, amueblar el departamento. Dios fue fiel, nosotros obedecimos a Dios, fuimos fieles con lo que teníamos que serlo y Dios fue fiel con nosotros, sí. Hoy es una bendición, somos felices, seguimos en la iglesia y cada vez más firmes porque los dos somos parte de la alabanza. Yo toco saxofón y ella hace coros en la alabanza, estamos siempre juntos. Tengo un agradecimiento muy grande a Dios porque tengo un casamiento bendecido, confirmado por Dios. Siempre quise tener a alguien a mi lado, alguien que tuviera la misma fe y me ayudara en la caminata con Dios, y yo lo tengo. ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo! Ahora vamos a la primera pregunta. Doctor Soares, ¿cuál es el significado de Urim Tumim? Eso es algo del Antiguo Testamento del judaísmo. Eran 2 perlas que el sumo sacerdote tenía en el pectoral. El significado era luz y verdad, no sé otra cosa. Y creo que ni necesito profundizar en eso porque es algo del Antiguo Testamento y no del Nuevo. Lo bueno era que cuando se iba a consagrar, que ese era el propósito, el corazón fuera iluminado. Tenga siempre la luz de la verdad en su corazón. Segunda pregunta. Doctor Suárez, me gustaría saber si en algún momento de su vida usted sintió ganas de rendirse, de tirar la toalla. Y me explique en qué momento, en el nombre de Jesús. No puedo responder eso porque usted puede basar su vida en la vida que he llevado. Y no soy un ejemplo para nadie, nadie lo es, el ejemplo es la palabra de Dios. Pero cuando era joven en la fe, claro que existieron esos casos. Ya conté que una vez que salí de una reunión que hice en Río, en el cine Realengo, iba por la calle manejando y dije, Dios, voy a dejar, no puedo, hablé cualquier cosa, yo no fui llamado. Yo era asesor financiero, si yo me dedico al comercio, ganaré más dinero, mucho más para poder financiar tu obra. Ya estaba muy desanimado, pero desperté. Diablo, estás equivocado. Tú nunca conociste un hombre tan ungido y bendecido como yo. Pero mis debilidades no le sirven a nadie. Si usted toma una decisión basada en lo que otra persona hizo, usted no está siendo dirigido por Dios porque la palabra le habla directamente a usted y tiene que responderle a ella también directamente. Volvamos a nuestro estudio de hoy. Estábamos en San Mateo capítulo 28, cuando Jesús dice en el versículo 18, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Lo que Jesús tiene nos lo pasó a nosotros. Él dijo, en mi nombre, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. En mi nombre echarán fuera demonios. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tenemos todo el poder para hablar con Dios y decirle, Señor, estamos necesitando que las puertas estén abiertas. Necesitamos autoridad para llevar las bendiciones y Dios nos la dará. Necesitamos sabiduría para poder evangelizar y llevar gente a Dios. Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este final a todos los cristianos les gusta. Jesús está conmigo todos los días, es verdad, pero si hacemos lo que Él nos manda. Aquí es una conjunción, es un nexo. Él dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros. Entonces, ¿quién quiere tener a Jesús a su lado todos los días para que lo proteja, lo guarde, lo haga feliz y que responda a sus oraciones? Debe obedecer a lo dicho por Jesús. Depende de nosotros la felicidad de las personas. Y hay gente que está tan atrapada por las tinieblas que hasta se exaspera cuando le hablamos de Jesús. No quiero oír eso.
Con sabiduría vamos hablando y así las llevamos a Cristo. A veces lleva tiempo. Yo cuento un caso de cuando volví a la facultad para terminar mi curso de Derecho. En el 73 estaba en el tercer año, por la obra tuve que dejarlo. Lo había dejado durante 19 años, en el 92 recomencé, para terminar los 2 años. Y llegué allá 2 años y medio. Y me sentí como pez fuera del agua, solo había muchachos. Y yo ya era mayorcito, dije, está bien. Hubo hasta un hecho gracioso. En la primera prueba que tuvimos, la profesora dijo, van a hacerla en parejas. Cuando vi todos se habían juntado y yo estaba solo. La haré solo. Entonces llegó una joven de unos 32 más o menos y me dijo, pastor, ¿qué sucede? Es una prueba en parejas. Todos ya se juntaron, si quiere, siéntese aquí. No, la haré otro día. Bueno, cuando trajo las notas, un joven sacó 10 y dijo, felicitaciones, sacó 9, me saqué un 9. En la prueba siguiente, pastor, ¿puedo sentarme con usted? La situación había cambiado. Pero escuchen, así Dios fue bendiciendo. Un día que llegué a la clase, una compañera me dijo, yo te conozco de la televisión. Sí es eso. Jesús es bueno, calma, usted está allá y yo estoy acá. No hablaremos sobre eso. Está bien. Pude ver que el nombre de ella, el apellido era árabe. Pensé que debería ser musulmana. Pero sé que voy a llevarla a Cristo. Y puse ese deseo en mi corazón. Empecé a charlarle. Llegaba, cuando nos veíamos, ¿cómo está? Muy bien, pastor. Ayer no vine, tiene los apuntes, sí, cópielos. Pasando el tiempo, sacaba fotocopia en mi oficina y se las entregaba. Pastor, ¿cuánto es? Es de mi máquina, es gratis. Sin hablarle de Jesús, fui tratándola, conviviendo. Dios me dará esta alma porque no voy a perderla. Había sido muy fuerte cuando le hablé y la respuesta que tuvo. Fueron casi 2 años. Cuando terminaba el curso, yo estaba en la cola del café. Vi que ella llegó. ¿Quiere un café? ¿Puedo invitarla? No, pastor. Voy a comprar un remedio. Porque todos los días tengo este dolor y no sé, la cola andaba bien. Aquel día que hablé con usted, si usted me lo permite, usted me dijo que estaba de un lado y yo del otro. Quería decirle que usted tiene derecho a ser sanada. Eso no es religión, no hablo bien ni mal de ninguna religión. Estoy hablando de la verdad. Jesús tal, se llevó nuestras dolencias. Y la joven, sí, quiero un café. Lo pagué. Cuando vi, la musulmana había desaparecido. Me tomé el café y salí. Al día siguiente, ella estaba así, entre la multitud que entraba. Oh, pastor, necesito hablar con usted. ¿Qué pasó? ¿Usted se enojó ayer cuando hablé con usted? No, al contrario. Eso entró en mi corazón y dije, si eso es verdad, ni tomé el remedio, pastor. Se me pasó al instante. Hasta ahora no me ha vuelto. ¡Qué bueno! Vio qué bueno es Jesús. A la semana siguiente, pastor, me invitaron y fui a una iglesia presbiteriana. El pastor preguntó y entregué mi vida a Jesús. Dígame, ¿por qué me dijo eso aquel día? ¿Usted es musulmana? No, pastor, era líder de la juventud en un centro espiritista. ¿Cuándo usted habló? No, eso no es para mí. Pero aquel día fue algo tan fuerte que ahora soy de Jesús. Y gloria a Dios por eso. Pídale sabiduría a Dios, guárdelo en su corazón, no acepte. La fuerza del maligno está tan fuerte en su corazón que ella responde hasta agrediendo. Pero nosotros somos de Jesús, ya morimos en este mundo, para el mundo. Estamos viviendo para Cristo y vivimos ahora por la fe que tenemos en el Señor Jesús, porque lo dice la palabra de Dios. Usted con sabiduría, con una palabra, con una sonrisa, una gentileza, una oración que alguien necesita, una declaración, y Dios le abre la puerta y lo bendice. Por eso nosotros tenemos la obligación de hacerlo. ¿Qué? Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jesús nos dijo que Él recibió toda la potestad en los cielos y en la tierra. Por Dios, hermano, no hay como el enemigo nos robe esa bendición. Nosotros tenemos la potestad, la capacidad, la habilidad de usar aquel martillo, porque la palabra de Dios es comparada a un martillo que quebranta la piedra. Quiere decir que no es solo el martillo, usted va golpeando, y la piedra se va quebrando, desmenuzando. A los ojos humanos todavía no se ve, todavía está muy lejos, pero a su tiempo se quebranta y usted lleva a esa persona a Jesús.
usemos esa potestad. Si nosotros no la usamos, Él lo condicionó en el versículo, ese mandamiento, para que lo tengamos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todas, no solo algunas, hay que ser responsables. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nunca nos abandonará si le somos obedientes. Baje la cabeza y cierre los ojos, Padre. Oro para que nazca en el corazón de cada uno de quienes me escucharon hoy aquel deseo que tú, Señor, me diste en la facultad por aquella joven. Un deseo santo, Dios, de verla a tus pies. Hace muchos años que no la veo, pero oro para que ella esté feliz y siga sirviéndote. Pero ahora oro para que cada hermano despierte, que cada hermana despierte, para que el doctor, el empresario, las autoridades, el obrero, el empleado, que todos los que son parte de tu reino sean usados por ti, porque si llegamos a la cantidad de 1.000 millones, en poco tiempo podremos llegar a los 2. Aviva tu obra, Padre, en todo el mundo. Rompe toda barrera. Cambia las autoridades. Haz, oh Dios, que tus siervos tengan las puertas abiertas, sabiduría y capacidad para llevar a ti a los perdidos. Oh Dios mío, oro por los que están doloridos y los enfermos, y voy a bendecirlos. En el nombre de Jesús. Yo detengo toda acción maligna en la vida de todas las personas. Y te digo, diablo, te lo ordeno, saca las manos de esta vida. Tienes que dejar a esta persona. Tú, que no dejas que la gente oiga la palabra del Señor, sal. En el nombre de Jesús, yo los bendigo. Padre, muchas gracias. De todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. No volveré, no volveré.